Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Coronel, médico, presidente de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe, el doctor Maximiliano Derecho, abogado especialista en sistemas de salud, el farmacéutico, el doctor Daniel Alvarado, presidente de Farmacéuticos Sin Fronteras, y el presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, el conductor, abogado, doctor Miguel Ángel Secchi. Miguel, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Somos todos conocidos y tenemos el placer de... Esperen que voy a apagar porque tenés que estar tocando. Dar la bienvenida a este programa al doctor Maximiliano Derecho. Al doctor Maximiliano Derecho. Tenés conectado dos dispositivos, Miguel, te está acoplando. Apaga uno. Bueno, como siempre. Ahora. Ahí está bien. Mil disculpas, señor productor general, al cual agradecemos como siempre la organización antes del programa, durante y después del programa. Para Maximiliano, que hoy hace un distinguidísimo colega que hoy hace su debut en esta radio, en este programa. Maximiliano, muy feliz de tenerte contigo, con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas Re- tardes a reci- todos. recibimos todos los elogios en minutos de parte del doctor Rubén Torres, que te manda saludos. Mandale saludos también a Rubén, un gran amigo. Eh, eh, bueno, el tema que nos convoca ya surge del flyer, de la invitación a concurrir. Ya Horacio Fernández los ha presentado. Tenemos una especial preocupación en este grupo, tanto para los que escuchan como para Maximiliano, en el caso de que haya algo que aclararle, una especial preocupación por el tema de medicamentos desde no solamente de lo teórico, o sea, de las normas, de la regulación, sino también, como pusimos en el título del programa, posiblemente ambicioso, el tema de acceso, de cobertura y lo que el amigo Daniel Alvarado nos ha indicado, que nos olvidemos de hablar de alto coste, hablemos de alto precio. Así que Daniel Alvarado, seguimos ¿es correcto? Está No, silenciado, Dani. no te escuchamos, Daniel. Daniel, no te escuchamos. No, aprovecho para saludarlo a todos, a Maxi, a vos Miguel y bueno, y Jorge con ese panorama que debe ser salteño. La verdad es que no tendrías que poner eso para los que estamos en el conurbano, ¿viste? Pero bueno, ya estamos. Que nos muestre las empanadas que siempre nos ha invitado cuando lo vamos a visitar, eh, las salteñas especiales, que es un gran amigo el doctor Jorge Coronel. Ya digo, los antecedentes muy escuetos, Horacio, pero sí un especial homenaje y mención al aniversario de Comrack, que corregime Jorge, son 86, ¿no? 84 años. 84 años de Comra en el día de hoy, una entidad ejemplar, señera en la defensa de todo el equipo de salud y especialmente de los médicos, y que que acompaña este grupo que fue creado en el 2012-2013. Ha tenido siempre el incondicional acompañamiento de la Comra, así como Farmacéuticos Sin Frontera y varias entidades más que se siguen sumando. Maximiliano, nuestro mensaje pretende ser, al margen de las generalidades y después las especificidades que
Daniel Bravo nos va a convocar, es mandar un mensaje como políticas públicas de ser posible para todo el país. De ser posible, digo, porque lo aprendí de los expertos que nos acompañan, que ante la fragmentación de los sistemas es un poquito difícil hablar de una eh, unidad, consenso, una, una rectoría que eh, permita una gestión eficiente. En ese contexto tan difícil de país que ahora estamos hoy tuvimos una serie de medidas económicas que más adelante analizaremos. En ese contexto país político complicado, el sistema de salud no le va en saga y con sus problemáticas especiales. Y dentro de medicamentos tenemos una especial vocación por abordar este tema porque entendemos que eh, lo, es fundamental analizar el tema de acceso en todos los temas de salud y en el tema de medicamentos que tanto está en discusión. Eh, Daniel Alvarado, haces un panorama. Bueno, hago una pequeña introducción, más sabiendo que Maxi se tiene que ir en media hora. Ujú. Y estando yo a Jorge Coronel lo conocí hace 20 años y era el responsable de la Comisión de Medicamentos de la Compra, con el cual hemos pasado muchos días sin la realidad que vivimos hoy con el tema de los altos precios. Digamos, yo siempre me gusta hablar de alto precio, como vos decías, porque y hoy existe mucha bibliografía, cuando uno ve los costos, se da cuenta que tiene que ver más con el precio del mercado, digamos. Así que Maxi es muy conocido en el ambiente, es abogado como vos, este, relacionado, como vos dijiste, con gente, Oscar, con Luis y demás. Así que me gustaría que él dé un panorama. Básicamente yo lo llamaría, cuando hemos hecho algún curso juntos, hemos estado dictando, él se encarga básicamente de justamente de la parte de la superintendencia, que ha estado varios años, y también de ANMAT, digamos, todo aquello que tiene que ver con regulaciones y justamente los medicamentos que también llamamos especiales, ¿no? Así Sí, que adelante, totalmente. Maxi. Bueno, a ver, sí, un poco complementando lo que decía Daniel, yo tengo una trayectoria de haber pasado por ANMAT y por la superintendencia, con lo cual la problemática me ha tocado vivirla tanto desde el organismo regulatorio como ya después del lado de los financiadores, que son los que a la larga, sobre todo lo que es el alto precio, son los que tienen que pagarlo. Ahí un poco ratificar lo que dice Daniel de hablar de alto precio, porque una de las grandes discusiones históricas con relación a los medicamentos es conocer cuáles son sus costos reales de producción. Cuando uno habla de costos, pareciera ser que es un monto fijo o algo que ya viene dado en términos de lo que cuesta hacer un producto. En cambio, el precio pareciera ser que es algo variable y ahí admite algún tipo de discusión. Entonces, la realidad es que lo que venimos viendo con los medicamentos es que los precios han ido subiendo a lo largo del tiempo, realmente de manera superlativa, incluso por encima de los índices de inflación. Hoy por hoy es una de las preocupaciones principales del sector, de los financiadores, de las instituciones, porque dentro de lo que es su estructura de costos, el peso de medicamentos y particularmente estos medicamentos para enfermedades de nicho o muchas veces poco frecuentes, enfermedades ultra caras, son un desafío para los presupuestos de los financiadores y cada vez tiene mayor peso en la torta de gasto. Eh, bueno,
de algún modo la idea es que el precio está más vinculado a lo que son a la predisposición al pago, a la disponibilidad de poder pagarlo por parte de los financiadores y no tanto con una cuestión atada a los costos. También por otro lado, lo que venimos viendo en los últimos años es que todo lo que podría llamarse innovación o las nuevas moléculas que se van registrando parecían estar más orientadas a este perfil de productos. O sea, productos en muchos casos para enfermedades que se les suele llamar huérfanas, que no tienen algún tratamiento aprobado, productos con poca población, digamos, como decía antes, enfermedades poco frecuentes, donde, y en muchos casos, sobre todo en los países de origen, estos suelen ser productos que se registran a nivel internacional, ya sea por la agencia europea o por la FDA de Estados Unidos, con algunas modalidades tal vez de registro más rápida o con menos evidencia científica, precisamente porque tienen menos población sobre la cual realizarla y se termina, digamos, la evidencia en campo se termina completando después con el producto registrado. Y en el sistema, para un sistema como el nuestro, el hecho de que esté registrado en esos países ya representa una presión por el lado de la demanda, porque muchas veces estos productos ingresan o se exige su cobertura en Argentina eh, eh, de manera anticipada a que estén registrados. Nosotros tenemos vías de excepción para el ingreso de este tipo de productos y muchas veces ocurre que estos productos ingresan en Argentina y se tienen que cubrir por los financiadores antes de que estén registrados o de que estén incorporados de manera explícita a, a la canasta prestacional que tienen que cubrir los financiadores. Esas son cuestiones que me parece que hoy por hoy están en la discusión pública y que en definitiva se tienen que rever para, de algún modo, para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, porque hoy realmente el peso de estos productos en los presupuestos es considerable. En principio, sí. Maximiliano, mencionaste, perdón la interrupción, mencionaste dos temas que son muy caros a este grupo, por ya te digo, por más de 20 años de trabajo, y estamos ante la posibilidad que vos, como expertísimo, nos respondas, porque tu recorrido por el ANMAT y por la Super, como bien dijiste, te da un panorama. eh, Cuando vos decís el financiador, lo tiene que hacerse cargo. Entre el tema de financiamiento y el tema de modificación del PMO para que sea más viable esa cobertura, es decir, que traiga menos litigio. Te estoy haciendo una pregunta global porque sé que estás en condiciones de responderla. A ver, parece difícil que se pueda acotar hoy por hoy la cobertura que uno tiene reconocida ya en el país. Nosotros tenemos una particularidad, o sea, el sistema de salud argentino, con lo bueno o lo malo que se pueda predicar, es un sistema que por definición es de cobertura universal. Todos tenemos acceso, me corrijo, todos tenemos derecho a tener esa cobertura. Después el acceso en la práctica, o sea, es de cobertura universal, pero no necesariamente de acceso universal. Después el acceso tal vez es más o menos equitativo según el perfil de paciente, según dónde estén ubicados. Hace un rato, por ejemplo, mencionaban a Rubén Torres, por ahí es clásico escuchar en Rubén que habla de que la salud que algunas personas tienen depende mucho del código postal en el que viven, que limita, o sea, no solo por barreras físicas, sino por otras barreras de acceso. Ahora, nosotros tenemos desde la normativa, incluso por leyes especiales que fueron surgiendo en los últimos años, tenemos un reconocimiento de derechos muy amplio, que de algún modo es lo que ha favorecido que en términos de judicialización se reconozca esa cobertura y, como decías vos, haya que cubrirla desde los financiadores. No todo tiene cobertura explícita, pero sí muchas cosas por ejemplo todo lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con medicamentos vinculados para discapacidad, en el marco de lo que son las leyes de cobertura de discapacidad y los tratados internacionales.
En este sentido, lo que se viene hablando ya desde hace varios años, y que incluso fue hace poco también noticia del gobierno actual, es la idea de establecer una agencia de evaluación de tecnologías que de algún modo lo que haga, o sea, más allá de actualizar, que eso también me parece que es una cuenta pendiente desde el Ministerio de Salud, actualizar la canasta prestacional o el PMO, ayornarlo un poco de acuerdo a la evolución en alguna norma, digamos, integral o integrada de todas las prestaciones. Pero también se menciona la idea de una agencia, sobre todo para lo que es el alto costo, o el alto precio, una agencia de evaluación de tecnologías que de algún modo pueda establecer prioridades en la cobertura de determinadas cuestiones y hacer, o sea, de algún modo lo que hay que sincerar, me parece, dentro del sistema es qué estamos dispuestos o qué estamos en condiciones, más que dispuestos de pagar, el sistema que está en condiciones de pagar para recibir qué beneficios clínicos con los medicamentos hablo de medicamentos porque en general es por medicamentos, pero digo, podrían ser otras, podrían ser dispositivos médicos o podrían ser algunas técnicas, digo, tecnologías sanitarias en un sentido más amplio, pero digo, por esas tecnologías, ¿qué estamos en condiciones de pagar y para obtener qué? Me parece que esa es la discusión que de algún modo hay que poder dar de manera y con evidencia científica, imparcialidad desde digamos, la agencia, si es que se crea la agencia que lo regule, este, y Maximiliano, ¿vos creés que, Maximiliano, perdón, sí. como lo estás planteando de forma perfecta, como si nos conocieses este grupo de hace mucho tiempo, hiciste especial mención a un tema que nos preocupa y ocupa, el tema de la agencia que hemos recorrido, bueno, como vos podrás imaginar, todos los pasillos legislativos. En relación a lo que vos dijiste de fuentes perdón, o necesidad de adaptación de la canasta o PMO, nosotros tenemos identificado que esta canasta es muy flexible en base a dos temas, o las decisiones judiciales individuales o colectivas en algunos casos, que, que no dicen quién lo tiene que pagar en el sentido de financiamiento puro, sino que por la vía de medidas cautelares se otorgan, y también las leyes especiales que eh, cúbrase, pero no se sabe quién lo paga. Me gustaría en estos minutos que tenemos la gracia de tenerte hoy con nosotros, a ver si coincidís con que la agencia vendría a poner un marco digamos, de previsibilidad a estos dos orígenes. Debería. A ver, después es una cuestión de cómo se implemente y me parece también que la agencia se cree como se cree, porque se estaba hablando que se iba a crear por un decreto de necesidad de urgencia o si en algún momento se estaba trabajando en algún proyecto de ley, pero digo, eh, me parece que la agencia una vez que empieza a funcionar lo que va a tener que ir es ganando confianza con el tiempo, tiene que tener una solidez técnica que le dé el prestigio y el respaldo como para que las decisiones que en definitiva se tomen desde la agencia sean después respaldadas en caso de que se pretenda ir en contra de esas decisiones en sede judicial. Eh, Al día de hoy son mecanismos que no están implementados, con lo cual es difícil por ahí poder anticipar de qué manera lo van a manejar, pero sí que la línea me parece que tiene que ir por ese lado. Después, en lo personal, yo creo que sobre todo para lo que son tecnologías, hablemos de por lo menos el ultra alto costo o las que son realmente desfinanciantes, que la mayoría de los financiadores del sistema no están en condiciones de poder solventarlas. Pasó en algún momento con medicamentos para la atrofia muscular espinal, como que primero uno fue el más caro del mundo, después apareció otro que pasó a ser el nuevo más caro del mundo y así pareciera que van surgiendo nuevos medicamentos que pueden ir superando esa cuestión. Me parece que al menos para esos medicamentos se tendría que pensar en alguna estrategia donde la cobertura, al menos los primeros años, sea centralizada, mejor dicho, no la cobertura, sino el financiamiento sea centralizado desde la autoridad pública.
No le Ah, sí, veo, por lo ahí, menos para ahí, esos productos. ahí Sí, justamente luego lo que decís, te agrego nomás como comentario. Justamente en su momento, dos integrantes de este grupo, Luis Servino y Oscar Kohler, presentaron un proyecto de ley claro. justamente para que los 2 primeros años el Estado se hiciera responsable, por lo menos en la rectoría de esto. Me parece que va por ahí el tema. Sí, para mí es medio inevitable, digo, hay pensar hoy que nosotros tenemos un sistema, si se quiere, muy fragmentado. Hay alrededor de poco menos de 300 obras sociales, hoy hay 540 y pico de prepagas, de las cuales 16 concentran el 80% del padrón de medicina prepaga. Hay 24 obras sociales provinciales, hay algunas obras sociales como la universitaria, la Dirección de Asistencia Social del Senado, bueno, la Superintendencia de Bienestar de Policía, IOFA. eh, Tenemos un sistema muy fragmentado y son muy pocos los actores dentro de ese contexto que están en capacidad de poder solventar algunas terapias de muy alto costo que parecieran ser el perfil, parecieran ser, no, es el perfil de lo que se fue registrando en los últimos años y pareciera ser que va a continuar también en lo sucesivo. Con lo cual, yo creo que la negociación, en ese sentido, tiene que haber alguna estrategia. En algún momento el ministerio, en la gestión anterior, por ejemplo, con lo que fue el Solgesma para la atrofia muscular espinal, hizo un acuerdo de riesgo compartido con alguna, con un esquema de pagos, si no recuerdo mal, anuales con el laboratorio productor. Digo, me parece que esas son las estrategias que de algún modo, y con esta lógica fue ese acuerdo, ¿no? Con la lógica de que es, sin importar la cobertura del afiliado, eso se cubría o se financiaba desde la autoridad pública central. Me parece que para este tipo de medicamentos tendríamos que pensar en ese tipo de estrategias. Y también, y esto tal vez es lo más difícil en un sistema como el nuestro, o con el grado de reconocimiento de derechos que tiene, también que las decisiones desde un punto de vista técnico de una agencia o de algún organismo equivalente puedan también decir que no. En algunos casos también lo que hay que decir es que determinada cobertura no se justifica, este, tal vez por ejemplo porque no es costo efectiva. Entonces, me parece que por un lado tiene que haber una priorización, o sea, hay una realidad que hay que asumir que las necesidades son siempre infinitas y los recursos son siempre finitos, con lo cual la asignación de recursos siempre tiene que priorizar algunas cuestiones por sobre otras. Y eh, creo que esto no es soslayar en los derechos de los pacientes o no es eh, ir en contra de procurar una mejor salud, pero sí tal vez me parece que tiene que ver con asignar de manera más eficiente los recursos en el sistema. Le hago una pregunta y seguramente para Jorge, que está ahí en la segunda parte del programa, él está muy metido con el tema de compra y demás y sabe cómo están las relaciones con el ministerio y demás. Pero yo plantearía una cosa cuando en las declaraciones de ayer del ministro de Salud Lugones, que si alguien sabe de esto, que hace 30 años que está, Lugones, pero cuando él habla de una descentralización total, de que se hagan cargo las provincias, me parece que ahí nos estamos olvidando de algo que es central en la accesibilidad y es central en salud y bueno, en medicamento, que es el tema de la equidad. O sea, aquellas provincias pobres van a seguir siendo cada vez más pobres y los habitantes no van a tener forma de acceder, no solamente a estos medicamentos, porque ya no acceden a los crónicos tradicionales. Pero bueno, lo dejo planteado porque sé que Jorge también en esto, con la relación de y tantos años presidente de Conra y demás, tiene esa visión de lo que está pasando ahora. Bueno, en realidad es como vos estás haciendo referencia, Daniel, y como, bueno, Maximiliano también lo planteaba. Uno sabe que hace más o menos 50 años atrás la inversión en salud era entre el 4 o el 6% de un PBI. Hoy en la actualidad se está gastando un 10%, casi, sí, un 10% más o menos del Cerca PBI. del 10, Esa es la totalmente. media entre muchos de los países que más o menos están gastando. Y mucho de esta inflación se ha producido básicamente
por el costo y el financiamiento de los medicamentos. De hecho, ya en el 2019 ya se veía que el incremento había sido muy significativo y se prevé que va a ser superior en los próximos 5 años, ¿no? Ni siquiera la innovación tecnológica antes era cada 10 años, se fue achicando la innovación cada 5 años y hoy aparentemente es cada 2 años la innovación. Por lo tanto, todo esto lleva a un gasto excesivo prácticamente y el costo en salud se ha visto incrementado prácticamente para los financiadores en base más bien a los medicamentos y a las nuevas tecnologías más que es lo que nosotros venimos observando. Como vos bien dices, nos conocemos desde hace años cuando hablábamos del uso racional del medicamento, que lo proponía ya desde el Alma Ata hace cuántos años, y hoy la innovación nos lleva a pensar a estrategias de financiamiento mucho más innovadoras y la que más rápido se adapta, lamentablemente, es la industria. La industria tiene una capacidad de adaptación al mercado muy grande y aprovecha las oportunidades. De hecho, venía haciendo referencia a Maximiliano, prácticamente hay muchas enfermedades que a lo mejor no son tan frecuentes, pero hoy la industria está tratando de apuntar también a las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ahí quiere innovar con estos productos que prácticamente el costo es excesivo, porque si llega a hacerse innovación en patologías que son frecuentes, va a ser excesivo porque sin duda que todo esto es una preocupación para todo el sector de salud, no solamente para el financiador, los profesionales también están preocupados y desde Conra nosotros venimos siempre pregonando y seguimos tratando de hacer una bandera del uso racional del medicamento, ya que le digo yo a muchos colegas, la lapicera tuya es la que produce el costo que después se va a variar hacia o va a migrar ese costo hacia financiar medicamentos y no el acto médico. Entonces, cada vez se deprecia más el acto médico, no se paga lo que corresponde y hay un déficit a veces de atención en los lugares más remotos del país. Básicamente, el análisis es complejo sin duda y los financiadores en general, pueden ser prepagas, obras sociales y el mismo Estado, si se hace como vos estás haciendo referencia, que todo se va a regionalizar o se va a federalizar, la capacidad de negociación va a disminuir para los financiadores. Perdón, Jorge, gracias por tu aporte hasta ahora. Maximiliano, nosotros en este programa tenemos un pequeño corte. Si vos en un minutito querés dejarnos lo que se llama ahora un título, y te invitamos para cuando vos puedas continuar con nosotros. Dale, yo les agradezco la invitación, les pido disculpas que me tengo que retirar, pero bueno, justo tenía una reunión programada de antes. Agrego un dato que tiene que ver con lo que decía Jorge y el tiempo que están saliendo nuevas moléculas al mercado. Una de las cuestiones que todavía es bastante incipiente, pero sobre las que hay mucha expectativa con relación a inteligencia artificial aplicada al sector de salud, es fundamentalmente en lo que es las etapas primeras de la investigación clínica y preclínica, que ahí se puede acortar muchísimo los plazos de investigación al desestimar, digamos, moléculas que no servirían y podrían acortar hasta se habla de que podría llegar a reducir hasta 4 veces los plazos que lleva a registrar una molécula desde que se comienza la investigación. Eso tiene que ver con que después terminen apareciendo más en el mercado y cuantas más moléculas vayan apareciendo con esta lógica del alto costo o mismo lo que decía él de para patologías crónicas son más prevalentes, es un desafío aún mayor para el presupuesto del sistema de salud que ya de por sí está bastante tenso. Maximiliano, cuando tu agenda lo permita, Daniel Alvarado se pone en contacto contigo, vos con él, y te esperamos porque es un tema eh, que por supuesto vemos que lo tratás con una profundidad y eficacia. Te necesitamos, Maxi, si vos podés. Bueno, muchas gracias. Coordinamos Gracias, después. Maxi, Nos por vemos. tu aporte. Gracias, Gracias y perdón que me tengo que ir, No, Que no, anden bien. muchísimas Saludos a todos. gracias. Chao, chao.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Y bueno, después del corte comercial continuamos con Políticas Públicas 2030. Daniel, ya estás ahí, y está también Jorge. Miguel se debe estar por conectar en cualquier momento, así que si querés podemos empezar, Daniel. Sí, sí, sobre todo estando Jorge, me gustaría por ahí hablar de algunas cuestiones que están pasando. Yo desde la óptica del dispensador, que sinceramente cada vez se alejan más del uso racional del medicamento y eso me preocupa. Me preocupa porque la política nacional de medicamentos que tiene hoy el país es errónea. Los objetivos de cualquier política nacional de medicamento en cualquier país del mundo, independientemente de su organización económica, si es liberal, si es socialista, tiene que ver con el punto de la calidad, tiene que ver con el punto del uso racional del medicamento y con la accesibilidad. Y uno lo que está viendo es que esto está puesto en duda. Algunas son cuestiones que para mí responsabilidad del Estado como órgano rector de la gobernanza, pero también es cierto que el país hoy tiene un problema de gente que el 50% está en negro, el 50% y restante que queda, más de esa mitad gana por debajo de lo que tendría que estar ganando, con el cual se complica mucho si uno lo ve como conocimos con Jorge, cómo se financiaban históricamente las obras sociales o las prepagas. Y cortito, y ahí lo dejo a Jorge que desarrolle, nosotros en su momento escribimos con Jorge Neira, escribimos con Hugo Magonza, en Lemus, escribimos algo que nos pidió la academia y entre eso, justamente dentro de esos puntos que fueron sacados del grupo Medeo, tenía que ver con la creación de una agencia de tecnología, con la creación de una agencia de recursos humanos, que esté relacionada con la calidad y por supuesto, como existe en varios países, un fondo de recursos para estos medicamentos de alto precio. Lamentablemente esto todavía queda en la teoría y uno quisiera que se pueda llegar a plasmar. Y cuando hablamos de creación de algo, no estamos hablando de que uno tenga que gastar enormes presupuestos para eso, porque hoy con la tecnología, con el conocimiento que se tiene de todas las agencias funcionando, simplemente con cooperaciones comunes, no generaría ningún gasto importante, pero sí ayudaría, no va a solucionar el problema, pero ayudaría al tema del financiamiento. Bueno, coincido con lo que vienes diciendo, Daniel. Realmente uno no teníamos muy claro hasta hace poco, y te diría que hasta ayer, digamos, que escuchamos hablar al ministro, más o menos hacia dónde va apuntando las políticas de salud del país. Lamentablemente, llevábamos un año y no teníamos desde la Confederación Médica, no hemos tenido tampoco una reunión con el ministro, nunca nos han recibido tras varios pedidos y solicitudes de reunión por distintos motivos, siempre han evadido la reunión. Por lo tanto, las políticas se van armando
y lo que vemos nosotros es que tiende todo hacia una forma de ver como si todo fuera un mercado. Y lamentablemente en salud, tanto la salud como la educación, que son transversales a toda la población, no pueden dejarse en manos solamente de un mercado. Hacías referencia de que el medicamento en realidad no es un bien de mercado, nosotros lo vemos siempre como un bien social y por lo tanto como bien social tiene que ser accesible tanto para los financiadores como para la población en general. Sabemos que muchas veces el gasto de bolsillo muchas veces es muy alto y en los que tienen o no tienen cobertura, esto significa demasiado muchas veces. Y los estados más pobres muchas veces también no van a poder financiar a veces este tipo de altos costos de medicamentos. La industria farmacéutica, como lo comentaba recién, avanza rápidamente, ve oportunidades y enseguida se logra ubicar en algunos estratos y genera a veces esa necesidad como que son las únicas formas de hacer algún tipo de tratamiento o para la salud, cuando sabemos muchas veces que los medicamentos innovadores en algunos son para patologías huérfanas o patologías a veces poco frecuentes, pero en muchos casos hay también patologías que tienen forma de resolución con medicamentos de primera línea y se usan estos de tercera línea que a veces son de alto costo, básicamente por la gran promoción y la gran presión que tiene la industria. Todo esto yo creo... Jorge, una cosita de lo que vos estás diciendo para entender una realidad. La industria con estos medicamentos innovadores, a través, yo siempre digo no de todos los médicos, sino son pocos, pero consigue tener la prescripción porque los primeros tratamientos los da sin cargo, regala el medicamento, que no está en la primer línea de prescripción, está como vos decís en la segunda o tercera. Ahora, una vez que empezaste el tratamiento, listo, tenés que Tal seguir, cual. y ahí es donde entra el financiador. Justamente es así el mecanismo que usan. A ver, a veces, como dicen algunos que están trabajando no con medicamentos, sino con otros productos, dice, la primera te la doy gratis, la próxima tiene costo, ¿viste? A buen entendedor, pero es Sobran las así, palabras. pocas palabras. Suele ser así, muchas veces la industria tiene estas oportunidades, encuentra a través de líderes de opinión muchas veces, y trabajando sobre los líderes de opinión en muchos servicios, grandes servicios, y se bajan líneas luego para el uso frecuente de estos tipos de medicamentos. Sin duda que esto hay que pensar en que la negociación muchas veces y la presión ante los monopolios hay que trabajarlos como si también fuera un monopolio de compra. Y cuando más agrupados estén los financiadores, más fuerza pueden hacer para bajar los costos. Ahora, cuando se dispersa con este tipo de que puede y lo que quiera, yo creo que se va a perder mucha fuerza, el poder de negociación va a decaer y van a seguir manteniendo estos monopolios, los precios todavía muy altos y los financiadores van a tener que arrodillarse para poder pagar lo que en realidad no cuesta lo mismo acá que en otros países, ¿no? Está difícil la situación, la innovación avanza rápidamente, como decía Maximiliano, muchas veces con simulaciones de técnicas con inteligencia artificial se podrán acortar algunos estudios. Lo que pasa es que cuando todos se hacen varios estudios y varios fracasan y uno avanzó y demostró cierta efectividad, todo el fracaso y lo que se gastó en los fracasos se lo cargan a la investigación del producto que... Entonces, siempre estamos pagando esto y los estados a veces no pueden hacer tampoco el aporte suficiente para la investigación. De hecho, los financiadores para la investigación generalmente son privados y quieren que el retorno de la inversión sea rápido también. Así que la situación es bastante compleja, el panorama sigue siendo complejo y yo creo que los financiadores van a tener que buscar la forma de conseguir de alguna manera negociar para que los precios no sean tan altos y poder
comprar lo que realmente demuestra efectividad. Vamos a ver si con esta nueva agencia que se ha formado se va a lograr estos objetivos. Sí, ahí lo que le agregaría de lo que vos estás diciendo justamente, primero, uno está de acuerdo, o en lo particular está de acuerdo con la investigación y desarrollo. Eso desde el punto de vista sanitario ha traído muchísimos adelantos, la gente vive más y mejor, con mejor calidad de vida. Lo que eso no implica que uno no tiene que hacer un control de precios, porque la aberración de algunos medicamentos, cuando uno se entera por bibliografía bien estudiada y seria, uno dice, no, no puede ser que estén ganando el 3000%, 5000%, porque aparte no estamos hablando de una molécula que uno la puede sustituir, una en la Lapril, digamos, una en Lodipine. Estamos hablando de producto que no tiene sustitución, tiene patente y resguardo. Y lo otro que vos decías también tiene que ver porque hace ya un tiempo que se vienen juntando los financiadores. Esto lo hacía la Conetec, yo no sé si la Conetec hoy estará funcionando a full o no, para justamente lo que más está avanzando en los productos nuevos es el tema del riesgo compartido y por eso yo apuntaba que para mí el tema de la equidad es muy importante y justamente en este campo, que tiene el beneficio que son pocos afiliados, son identificables, lo que tiene como desventaja el gran gasto, pero que esto lo tendría que hacer el Estado, juntando a todos los financiadores, inclusive las obras sociales provinciales, porque están todas en crisis. Entonces, el unido se puede conseguir muchísimo mejor precio que negociando cada uno en forma individual en cada provincia o en cada prepaga o en cada obra social, ¿no? Justamente, yo creo que si les parece, y Miguel, lo podemos invitar para una próxima reunión quizás a Martín Bacaro, que es el que está gerenciando la COSPRA, que es la entidad que agrupa las obras sociales provinciales, Claro. porque ellos estaban trabajando de esta manera, entre todas, más o menos tenían algún tipo de unión como para buscar mejores precios ante la industria farmacéutica. Por lo menos para saber si les ha dado resultados, si lo continúan haciendo. Yo creo que sería a lo mejor una entrevista interesante para que lo tengamos en cuenta, porque ellos están trabajando y ellos venían trabajando de esta manera. Y de hecho, lo habían propuesto para hacerlo junto entre las obras sociales provinciales y los ministerios de salud de cada provincia. Pero bueno, siempre a veces hay otros intereses que no llegan a estar todos unidos. Pero la Ah, estrategia tiene que ser algo así. Yo calculo que es la mejor forma de enfrentarse a estos monopolios tan fuertes. Tal cual. Jorge, yo creo que no hay objeción por mi parte, por supuesto. Daniel, opinarás vos a tu No, propuesta. para nada. Para Eh, nada. Cuando vos contactes con él, que combinamos el jueves, que la agenda lo permita, a Bacaro me dijiste, es Sí, de Martín Copra. Bacaro. Martín Bacar. Porque vos largaste algo, Jorge, que a este grupo le es muy caro a los objetivos, a los sentimientos, digamos, al logro de que estamos avanzando algo. Eh, tema de Cospra, que siempre nos pareció una entidad que puede sumar, sobre todo para tener una fuerza política. Yo no estoy hablando acá de política partidaria, ¿no? Nuestro grupo siempre estuvo fuera de toda ideología que no sea esta que ustedes están planteando de la honestidad de llegar al beneficiario, que el financiador lo pueda pagar y que el equipo de salud reciba el honorario y el salario que corresponde. O sea, me parece que tan transparentes, pero lo que tenemos que analizar son los medios y objetivos, perdón, los instrumentos que estamos utilizando para llegar a algún resultado. Y creo que la COSPRA nos puede sumar eh, una fuerza federal. Así que muy buena idea, Jorge, la tuya, y ejecutala
Y en el tema de medicamentos, ya conversarlo con Alvarado cuando quieras, este, sin perjuicio de aclarar que Jorge Neira hoy le hemos dado licencia por edad, está, está conferenciando en Ecuador, en Cusco, así que recién escribió mandando saludos, y él tiene también cuando digo otros contactos, porque no los recuerdo, con la COSPRA, me parece una, una, una mecánica muy positiva, porque creo que hoy en el grupo, ustedes lo habrán visto, se habla del AMBA y los problemas que tenemos, que obviamente son muy serios, capital o sea, Ciudad de Buenos Aires y conurbano, pero no hay solución, creo yo, si esto no viene por un planteo federal, como una política inclusiva y como dice Rubén Torres, que no dependa de dónde vivís y, y cómo llegamos a... Por eso también la Comra tiene un rol importante en ese federalismo. Yo te agrego dos cosas, Miguel, a lo que ven diciendo. Uno, lo de Jorge Neira, avisale que hoy el programa tuvo 3 veces más rating que cuando lo conduce él. Eso es Por lo eso, primero que tenés que decir. ninguna duda, que Bueno, están y lloviendo lo las otro, felicitaciones. y lo otro en cuanto al federalismo, lo que decía de Recontra es cierto, pero también es cierto que tenemos, y no estoy haciendo ninguna lectura partidaria. La verdad que hoy lo veo muy complicado el poder llegar a algo que significan los recursos que hoy cobran los profesionales. Es decir, médicos, enfermeros, farmacéuticos, que está por el piso. Es verdaderamente hoy, vos Jorge me podrás decir o no, pero hoy un médico tiene que estar trabajando en 3 lugares distintos para poder llegar. Entonces, ese tipo de cosas yo no veo que se ocupe, al contrario. Por eso decía de la inequidad. Al contrario, se lo deja a cada veo muy complicado. Y lo otro que veo, que sabía, y Jorge lo ratifica, es una forma de hacer política. Algunos podemos estar en desacuerdo, no hacerla con las entidades. Es decir, pero no porque las entidades tengan que influir en alguna medida, sino sentarse a una mesa, que estén todos los actores y después sí define el ministerio. Y eso por lo menos, Jorge habla de los médicos, desde el punto de vista de los farmacéuticos, y mirá que tenemos organizaciones importantes, tampoco, no han respondido ni siquiera los pedidos de audiencia, aunque sea que digan que no lo responden. Entonces, me parece que estamos en un tema educativo y en un tema sanitario complicado por lo que se va a venir, porque si uno no mejora el recurso humano de los ingresos, estamos hablando un poquito todos en el aire, ¿viste? Porque la verdad que en algún momento todos pensamos que el órgano nuestro, que es el bolsillo el más importante, mínimamente tiene que tener una compensación de acuerdo al conocimiento y a la responsabilidad que tienen. Yo te puedo decir hoy lo que están ganando los enfermeros en el Hospital Posada o los enfermeros acá en el Hospital de Burlingame, y no me animo a decírtela, porque ganar menos de 400 500 mil pesos, y viste, es muy jodido que estén 8 horas haciendo este trabajo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, hoy saltó ya, Daniel, en el mismo orden de ideas que estás planteando, un paro con movilización en en la Universidad de Buenos Aires, con todo lo que implica en su relación también con la salud, y se van a unir, digamos, tanto el que está en actividad como el jubilado y pensionado, o sea, los famosos miércoles. No quiero ser con esto invitar al piquete de No, salud. no, para nada. No, pero me doy cuenta que esto es un juicio de valor que tengo que Mira, profundizar Miguel, con... desmentime, Jorge, pero por ejemplo, las cajas profesionales, nosotros en la provincia de Buenos Aires, en general, todas las profesiones tenemos
caja de profesionales que son independientes, no dependen del Estado provincial, nada. En el caso de los médicos, no se pueden jubilar porque ganarían 400.000 pesos. O sea, la situación es muy, muy jodida, es muy, digamos, que uno le tiene que el país puede estar mal y eso, pero bueno, por lo menos tratemos de trabajar en conjunto para llegar a un objetivo, como yo decía, como estamos hablando de medicamentos, donde uno sepa que el Plan Nacional de Medicamentos es compartido por todos. Ahora, si a mí un medicamento, un principio activo como un omeprazol o un principio activo como ibuprofeno demás, me lo vende el kiosquero, y yo digo, yo cada vez estoy más alejado del uso racional del medicamento. Entonces, hay cosas que uno las tiene que plantear con nombre y apellido. Ahora, ¿por qué? ¿Para que le vaya mal al que está? No, al contrario. Es lo que tenemos y son los responsables. Bueno, ahora, por lo menos que tengamos la opinión de tratar de influir en el buen sentido, porque uno siempre en política y en política sanitaria debe pensar no en su sector, sino el norte debe ser el paciente. Y ese paciente necesita una calidad de atención y una calidad del medicamento. Ya esta semana, 2 medicamentos de primer nivel falsificados. Entonces, ¿quién puede? Nosotros los retiramos en 24 horas porque tenemos una red de farmacovigilancia, pero la cosa es grave. Y lo que vos Justamente, sí. discúlpame, Miguel, lo que dice No, no. Daniel, en alguna oportunidad yo creo que también lo hemos tratado en jornada a este tema, porque todos queremos que el acceso al medicamento, el acceso a la salud sea más fácil, pero tiene que ser ante los organismos específicos y ante los profesionales que son los responsables muchas veces del expendio de estos productos. El hecho de que se venda en cualquier lugar muchas veces no garantiza ni que tenga una cadena de frío, ni que esté resguardado de la luz como a veces hay que tenerlo. Incluso se cortan los blisters para vender por unidad y ahí uno no sabe después la fecha de vencimiento de ese producto. Y a veces los tienen a todos cortados de distintas formas. Uno va a un kiosco, a algún almacén, y he visto que los tienen guardados todos juntos, en pedacitos, y vos no sabés qué es lo que te va a tocar, si es uno que se venció el año pasado o se está por vencer el año que viene o a mitad de este año, porque están cortados por unidad y la gente lamentablemente cuando no quiere ir a la farmacia para no comprar el medicamento, va y compra de a uno, de a dos, de a tres analgésicos, calmantes, antiespasmódicos, antidiarreicos, antialérgicos. Es decir, son tantos los productos que a veces, y esto tiene que estar garantizado por una venta con los profesionales que están adecuadamente preparados para ello y que van a garantizar el producto. Eso lo hemos hablado muchas veces y nos preocupa a nosotros muchísimo que se dé esta libertad, nada más que por decir, es la libertad de comprar donde sea. No, hay que buscar libertad, pero en los lugares que corresponde y que donde están las personas responsables para ello. Está así, Jorge, que hace un par de años nosotros tenemos una buena agencia de ANMAT, o sea, una buena agencia de regulación. Hace un par de años se estableció lo que conocemos como trazabilidad. Ese es un avance de los países del primer mundo. La trazabilidad va desde el laboratorio, pasa por la droguería y llega a la farmacia. ¿Me quieren decir qué trazabilidad puede tener el mantero, con todo el respeto como ser humano, o puede tener un kiosquero? Y no tiene, no hay forma de controlar esa trazabilidad. Entonces es retroceder, no es avanzar. Entonces uno cree que, bueno, en algún momento a ustedes como compra le contestará el ministro, o a los que nosotros estamos dentro de FEFARA, Confederación Farmacéutica, nos responderá también de esa manera. Bueno, amigos, nos tenemos que empezar a despedir y no, que no quede el programa cortado. En 10 segundos, Jorge Coronel y Daniel, su despedida. Tenemos menos de un minuto. Bueno, yo agradezco la invitación, Miguel, como siempre. Conversar con vos, Miguel, y con Daniel siempre es un placer. Y
estoy dispuesto cuando me convoquen para seguir hablando y voy a tratar de comunicarme con Martín Baccaro de Cospra y les aviso durante la semana para ver si armamos otra mesa y cuando él pueda estar disponible lo tengo al tanto, porque en eso es muy abierto y va a responder positivamente. Nuestro saludo y felicitaciones por la Comra en su aniversario y a Jorge y a Pichino que hoy lo tenemos lo tienen como presidente. Y vos a nivel latinoamericano ya lo has superado. Explícaselo. Sí, se lo vamos a decir. Daniel. Muchas gracias. No, también es un gusto poder dialogar con Jorge, que ya te digo, lo conozco hace 20 años cuando tenían y sacaban el formulario terapéutico. Me parece que estaba Bosquiazo en esa época, Claro. Aldo Neri, pero bueno, en realidad siempre es un gusto charlar porque uno lo hace con la honestidad intelectual, más allá de que uno en algún tema puede estar a favor o en contra, lo hacemos de esa manera. Y a vos, Miguel, bueno, porque siempre nos permite el Foro para el Desarrollo de la Ciencia estar expresando nuestra opinión. Así que gracias. Y Y saludo a mando Jorge Neira. Sí, que está. Saludos para Jorge Neira, para Jorge y a Pichino, este es el club de los Jorge, Coronel también. Abrazo Gracias. muy grande y sigan trabajando con el tema de medicamentos que nos preocupa mucho. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós y buenas tardes. Nos vemos pronto. Nos vemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.